Lenguaje de definición de base de datos DDL proporciona comandos para la definición de esquemas de relación, borrado de relaciones y modificaciones de los esquemas de relación. Buenas jóvenes, en este video se realizará un resumen de las temáticas que comprenden el segundo y parte del tercer corte. Entre ellas está el lenguaje estructurado de consultas, el lenguaje de manipulación de datos y el lenguaje de definición de datos. Para recordar el lenguaje estructurado de consultas, o por sus siglas en inglés SQL, es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que permite efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla la información de interés de bases de datos, así como los cambios sobre ella. El lenguaje de definición de datos es el encargado de la modificación de la estructura de los objetos de la base de datos. Incluye las órdenes para modificar, borrar o definir las tablas en las que se almacenan los datos de la base de datos. Existen tres operaciones básicas: create table, alter table y drop table. El create table sirve para la creación de nuevas estructuras o nuevos objetos. Específicamente el create, podemos hacer un create table o create index o creación de funciones o procedimientos. Implica la definición de nuevos objetos dentro de la base de datos. Específicamente dentro del lenguaje de definición creamos tablas. El drop permite hacer el borrado de objetos como tablas e índices. En este caso vamos a utilizar el drop table, y el alter, que permite para la modificación de los objetos, en este caso tablas. La primera instrucción que vamos a revisar es create table. Entonces esta sirve para crear las tablas dentro de la base de datos y se indicará básicamente un nombre de la tabla, una lista de campos, y para cada campo se debe definir un nombre, su tipo de datos y si puede contener valores nulos o no. Esto siempre va a partir en base a un modelo relacional o a un modelo de entidad que le hayamos hecho una conversión. A continuación podemos ver la sintaxis de create table. Entonces primero comenzamos con las palabras reservadas siempre en mayúsculas y luego de forma obligatoria tenemos que ingresar el nombre de la tabla. Los nombres de las tablas y las columnas específicamente deben respetar unas reglas muy básicas. Deben empezar por letras, deben tener entre 1 y 63 caracteres, solamente se permite los siguientes caracteres por ejemplo, el 0 al 9, de la A a la Z de mayúsculas en minúsculas, el guión de piso y el símbolo de pesos. Y no se permiten nombres duplicados dentro del mismo esquema y dentro de la misma tabla. Entonces no podemos tener dentro del mismo esquema, por ejemplo, público, dos tablas con el mismo nombre, ni podemos tener dentro de una misma tabla dos columnas con el mismo nombre. Luego abrimos paréntesis. A partir de ahí vamos a enunciar los campos o las restricciones que queramos ingresar dentro de la tabla. La primera que vamos a ingresar o que vamos a mirar cómo sería el ingreso y que es obligatorio, por eso está entre mayor menor, es el nombre de la columna. Siempre preferiblemente definir un estándar. Por ejemplo, utilizar el nombre de la tabla o 3 caracteres del nombre de la tabla y el nombre del campo. Es importante siempre definir un estándar para el nombrado de los objetos dentro de una base de datos. Luego vienen los tipos de datos que, como ustedes han visto anteriormente, hay tipos de datos numéricos, tipos de datos de cadenas de caracteres y están los tipos de datos booleanos, las fechas y las horas. ¿Listo? Entonces ahí en mayúscula iría el tipo de dato. Luego viene una restricción que habla sobre los valores nulos. ¿Listo? Recuerden que los valores nulos es en sí la ausencia del valor. Significa que no se pasó ningún valor a una celda
o a una intersección entre fila y columna. ¿Listo? Y hay dos estados, not null, que significa que no va a permitir nulos, y null, que permite nulos. Por defecto, si no se coloca ningún indicador, va a recibir nulos. Luego viene la coma, que nos va a permitir seguir enunciando más campos, ¿listo? O más columnas. Entonces lo coloco dentro de llaves cuadradas para enunciar, que es opcional, y dentro de estas llaves para enunciar que se puede repetir las veces que sean necesarias. O sea, nosotros mínimo tenemos que tener una columna dentro de una tabla. ¿Listo? De resto podemos tener 100 columnas dentro de una misma tabla. Luego vamos al constraint. Los constraints son restricciones. Una de ellas es PK o primary key, que estamos definiendo ese campo que va a identificar de forma única a cada uno de los registros de la tabla que estamos creando. Esta que está en llaves es obligatorio que vaya el nombre, pero es obligatorio en la medida de que debe tener un nombre el constraint, pero nosotros le podemos poner cualquier nombre. Y yo les decía en clase, se puede llamar Pepito-Piso Pérez, pero lo importante es que usted sepa a quién le está colocando esos nombres, cuál es el estándar que usted como programador, como diseñador de bases de datos, como ingeniero de sistemas desea tener. Entonces yo siempre les aconsejo colocar PK, por favor, y luego seguidamente el nombre de la tabla. ¿Listo? Y luego vamos a identificar el tipo de constraint. Toda restricción tiene un tipo, ¿listo? En este caso es primary key. Luego va entre paréntesis el nombre de la columna que estamos identificando como primary key, o aquella columna que identifica a cada registro de forma única. Esta siempre va a ir dentro de paréntesis y es obligatoria. En pantalla vemos ahora la creación de una tabla. Está compuesta por 13 columnas que nos va a permitir ver los diferentes tipos de datos. El primero es un entero 2, que es un entero pequeño, listo, dentro de lo que es el material de DDL publicado en la plataforma de Schoology están los rangos, pero también los tenemos aquí en la parte derecha de la pantalla. ¿Qué quiero que observen aquí? Es cómo es la inserción o cómo es la asociación de un tipo de datos a una columna, cómo se escriben. Entonces, en mayúscula. Vamos a hablar específicamente de los decimales, ¿listo? O también podrían colocar aquí numeric. Pueden utilizarse ambas, ¿listo? Es una longitud variable, ¿listo? Y su almacenamiento, por lo tanto, también es variable. No hay un límite específico de cuántos decimales o dígitos podamos manejar, ¿listo? Pero nosotros podemos hacer una definición. ¿Qué hacemos en esta definición? Tenemos esta T que representa el total de los dígitos, ¿listo? Y la siguiente es la cantidad de dígitos que son decimales, ¿listo? Entonces, si estamos manejando o utilizando un número, por ejemplo, como el que está en pantalla, entonces para este primer parámetro tenemos que contar todos los dígitos. ¿Listo? Entonces, mirando así, hay 11 dígitos. Entonces vamos a colocar aquí 11 dígitos. ¿Y cuántos de estos 11 dígitos son decimales? Son 3 dígitos. Lo vamos a colocar en este elemento. Así, por ejemplo, si nosotros tenemos las notas de la universidad, que serían 4 o 5, entonces nuestra definición sería decimal. Abrimos, tenemos 2 dígitos, de los cuales uno de ellos es decimal. ¿Listo? Esa es la definición. Luego el otro elemento o el otro tipo de datos que nos están pidiendo que definamos una longitud es el tipo de dato char, que nos dice, por favor defina una longitud fija
¿sí? Para char. Entonces yo puedo colocar aquí 25 y también puedo colocar esos mismos 25 en varchar. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? La longitud variable o cuánto está ocupando dentro del almacenamiento, dentro del sistema gestor de base de datos, varía dependiendo de los elementos que están almacenados en el tipo de dato varchar o char. ¿Listo? Entonces este char siempre va a ocupar esos 25 caracteres y el varchar, dependiendo de lo que esté insertado en ese campo, entonces va a manejar su almacenamiento dependiendo de esta definición. Por ejemplo, si tenemos máximo 25 caracteres, pero yo ocupé 5, esos 20 los va a obviar, o sea, no los va a tener en cuenta cuando calcule el almacenamiento que está ocupando dentro del disco, a comparación del char. El timestamp es una fecha y hora. El date es una fecha sin hora y time es hora sin fecha. ¿Listo? Entonces vamos a mirar que no nos falte ningún paréntesis o que no nos falte ninguna coma específicamente. Creo que estamos bien. Vamos a ejecutar. ¿Listo? Ya se creó la tabla. Entonces, siempre tenemos que hacer el nombre de la tabla, los nombres de las columnas, la definición del tipo de dato. Esos son los elementos básicos. Vemos ahora la tabla productos, que tiene 3 campos. Número de producto, que es un serial, eso significa que los tipos de datos seriales, como dice acá o como está en el documento y se los expliqué en clase, son enteros 4, pero tienen la posibilidad o tienen la facultad de ser incremental. O sea que al mismo tiempo que estamos insertando un registro, él va a ir aumentando un valor como si fuera un contador. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta. Entonces, la primera columna se llama número de producto, como decíamos, y tiene un tipo de dato serial. La segunda columna es nombre y tiene un tipo de dato varchar de una longitud de 40. ¿Listo? Y por último está precio, que es un tipo de decimal que consta de una longitud de 10 números, donde uno de ellos es decimal. Entonces miremos cómo podemos a través de los tipos de datos especificar información clave de nuestros campos o nuestras columnas de la base de datos. Ahora tenemos la creación de la tabla productos, pero teniendo en cuenta las restricciones not null. Vamos primero a hablar de qué son las restricciones. Entonces, para asegurar la integridad de los datos almacenados en nuestras tablas, podemos crear restricciones. Algunos los hemos utilizado sin querer o simplemente desconocemos que lo que hicimos fue una restricción. Por ejemplo, una llave primaria es una restricción. Estas restricciones las podemos implementar al momento de crear nuestras tablas o al momento de modificarlas. También es necesario señalar que dichas restricciones son objetos propios de la base de datos, por lo tanto requieren un nombre único. Una restricción básica es el not null. La restricción not null sirve para especificar que una columna no acepta valores nulos o la ausencia del valor. ¿Listo? Entonces, si nosotros especificamos que por favor vaya un not null, estamos diciendo que esta columna siempre tiene que guardarse un valor en esa columna. Esta sentencia crea una tabla, la que estamos mirando en pantalla, llamada productos, donde tenemos 3 columnas. Las columnas número, producto y nombre llevan not null. Esto quiere decir que cualquier fila insertada en esta tabla tiene que tener algún valor para las columnas número de producto y nombre. Ahora vamos a mirar de por sí qué son las llaves. Las llaves son una o más columnas que están en una relación o tabla y que sus valores son utilizados para identificar a cada tupla. Algunas de estas claves son sencillas, otras no, pueden ser compuestas. ¿Listo?
Por ejemplo, si tenemos una tabla de empleados, la columna documento del empleado es una llave única, ¿listo? Por lo cual no va a permitir que haya dos valores igual, ¿listo? Cada tabla puede poseer más de un campo como llave primaria, pero esto no significa que sea o que yo maneje PK1, PK2 o PK3. Significa que todos estos campos van a ir englobados dentro de lo que es una misma llave primaria, o sea, una llave primaria compuesta. ¿Listo? Además de eso, pueden tener campos que sirvan para identificar también de forma única dentro del sistema, ya sea un empleado. Por ejemplo, si estamos en un perfil médico, podemos tener historia clínica y documento del paciente. Eso significa que tenemos una llave primaria y una llave primaria candidata. ¿Listo? Entonces tenemos dos columnas que nos pueden servir para identificar al paciente de forma única dentro del sistema. La llave primaria o principal proporciona un valor único para cada fila de la tabla y nos sirve de identificador de registros, de forma que con esta llave podamos saber sin ningún tipo de equivocación el registro al cual identifica. No podemos definir más de una llave principal, pero podemos tener una clave principal compuesta por más de un campo. ¿Listo? Entonces vemos en pantalla esta tabla. Vamos a definir una llave primaria sencilla. Entonces necesitamos definir una llave primaria para que una tabla con los datos descritos, listo, no podemos utilizar la columna que se llama nombre del empleado, porque varios empleados pueden tener el mismo nombre. Tampoco podemos utilizar la fecha de nacimiento del empleado, porque varios empleados pueden haber nacido el mismo día. Tampoco sirve el apellido del empleado, porque varias personas también pueden tener el mismo apellido. El campo documento empleado representa de forma única al empleado dentro de una empresa y la usamos en las siguientes sintaxis para definir la llave primaria, donde el constraint sirve para definir una restricción que se podrá eliminar cuando queramos sin tener que borrar la columna o la tabla. A cada restricción se le debe asignar un nombre, en este caso PK empleados, ¿listo? Que se utiliza para identificar específicamente al constraint y poder, por ejemplo, eliminarlo o alterarla en algún momento dado. Es una restricción de clave primaria o llave principal porque estamos definiendo los campos que van a ser únicos, o sea que no van a permitir nulos o que se les ingrese datos, no se les ingrese datos, perdón, y además de eso que no permita duplicados. ¿Listo? Entonces queda de la siguiente forma: constraint, definimos PK empleados, definimos el tipo del constraint que sería llave primaria o primary key, y entre paréntesis siempre va el documento del empleado o va el campo al que nosotros definimos único. Este campo que nosotros estamos especificando acá tiene que ir dentro de los campos que nosotros tenemos definidos dentro de el Create Table. Cerramos con paréntesis, que hicimos la apertura aquí, y cerramos con un semicolon o punto y coma. Llave primaria compuesta. Definir una llave primaria compuesta significa que estamos escogiendo dos o más campos para componer o construir nuestra llave primaria. Por ejemplo, el estacionamiento almacena cada día los datos de los vehículos que ingresan en la tabla llamada ingreso. ¿Listo? Con los siguientes campos: la matrícula, un varchar de 6, fecha de llegada, un date, hora de llegada, un time, fecha de salida, date, y hora de salida, time. No podemos utilizar la matrícula porque el mismo auto puede ingresar más de una vez en el día, listo, al estacionamiento. Tampoco podemos utilizar la hora de llegada porque varios autos pueden ingresar a la misma hora, y tampoco sirve la columna fecha. Ahora, lo que es la hora de salida y fecha de salida no sirven para controlar los ingresos, sino serviría para controlar las salidas. Por lo pronto no estamos contabilizando esos, sino solamente los ingresos.
¿Listo? Como ningún campo por sí solo cumple con la condición para ser clave, o sea, que permita identificar de forma única un registro, se puede utilizar dos o más campos para definir un ingreso. ¿Listo? Entonces utilizamos y construimos una llave primaria compuesta. Para establecer más de un campo como clave primaria o llave primaria, utilizamos la siguiente sintaxis. Colocamos constraint, hacemos el pk ingreso, entonces pk, la palabra, o los caracteres que indican que estamos haciendo un constraint de llave primaria, y luego el nombre de la tabla, identificamos el constraint que sería primary key, el tipo de constraint, y luego entre paréntesis enunciamos todos los campos que nos van a permitir identificar de forma única a nuestros o los ingresos de estos vehículos al estacionamiento. Entonces, la matrícula no sirve sola como llave primaria, al igual que fecha de llegada y hora de llegada, pero podemos construir un registro único a partir de la combinación de estos tres campos. Pero ¿cómo seleccionar la llave primaria? Se debe seleccionar aquellos columnas que no vayan a contener valores nulos. ¿Lista? En caso también esta llave primaria no puede ser o no puede permitir valores repetidos. ¿Listo? Y esto no es que sea solamente en el momento, sino durante todo el tiempo que vaya a estar en ejecución la base de datos. Las claves primarias no cambian en el tiempo. Los valores de clave primaria no deben seguir cambiando en el tiempo. Eso significa que es que no todos los días o cada cierto tiempo yo estoy actualizando todo lo que son cédulas, todo lo que son códigos. No. Estos cambios van a generar de forma o van a impactar de forma negativa la integridad de las bases de datos. ¿Listo? Y tan pronto como usted tenga definidos procedimientos, triggers, funciones, índices, cursores, todo se va a ver afectado por modificaciones que usted haga en la definición de las tablas. ¿Listo? Una cosa es que la base de datos esté vacía, otra muy diferente es que tenga datos y usted vaya a hacer modificaciones a las definiciones de las bases de datos ya con datos insertados y con demás objetos. ¿Listo? Uno de los elementos importantes es que ninguna tupla de una tabla, ninguno de los atributos que formen parte de la clave primaria de una relación podrá tener un valor de nulo. El valor de la clave será único para cada tupla de la tabla. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo manejar o no puedo insertar valores nulos dentro de ninguna de estas columnas. Por eso las defino de por sí nulos, pero podría yo quitarle alguno de esos elementos. Me faltó aquí, es salida. ¿Listo? Entonces, podría yo quitarle esto. Entonces, obligatoriamente le tengo que eliminar a todo lo que sea salida los valores not null. ¿Por qué? Miremos cómo sería la ejecución de este algoritmo. Primero va el vehículo a ingresar al estacionamiento. La persona encargada hace el ingreso de la matrícula, la fecha de llegada y la hora de llegada la pone el sistema automáticamente. Listo, esos ya son valores existentes, pero no se puede ingresar ni la fecha de salida ni la hora de salida en este momento. La fecha de salida y hora de salida se debe hacer mediante una actualización. Esto significa que al inicio de la inserción del registro, al momento del ingreso, todos estos valores que sean de salida tienen que esperar hasta que realmente se ejecute la acción de la salida. ¿Listo? A menos de que sea un parqueadero que uno pueda programar la salida, es muy difícil porque tiene que ser técnicamente teniendo horas, minutos y segundos para que la información sea correcta. ¿Listo? Entonces siempre debe haber o siempre se deben iniciar estos valores como nulos, o sea que permita nulos. Entonces nosotros podemos dejarlo así o ponerle específicamente que permita nulos. ¿Listo? Porque por defecto está esa definición. Entonces, teniendo en cuenta esto,
Esta regla nos permite o nos dice que una vez escogida la clave primaria de una tabla y dado que ninguno de los atributos que la componen es superfluo, no podemos dejar de lado el valor de ninguno de ellos para identificar de forma única a una tupla. Ningún atributo de la clave puede ser vacío porque en tal caso no sería una característica identificativa propia del objeto al que pertenece. O sea, todas esas tres columnas siempre tienen que llevar una información dentro o un valor dentro de su campo o su celda de información. Llave foránea. Obedece la regla de integridad referencial. Es un sistema de reglas que utiliza la mayoría de las bases de datos relacionales para asegurarse que los registros de las tablas relacionadas son válidos y que no se borran o cambien datos relacionados de forma accidental, produciendo errores de integridad. Cuando se define una columna como llave foránea, las filas de la tabla pueden contener en esa columna o bien un valor nulo, ningún valor, o bien un valor que existe en otra tabla padre. Un error sería asignar a un habitante de un municipio que no está en la tabla de municipios. ¿Listo? Esto es a lo que se denomina integridad referencial o claves foráneas. Deben ser concretos. La integridad referencial hace que el sistema gestor de base de datos se asegure de que no haya llaves foráneas donde los valores no estén en la tabla principal. Por ejemplo, si yo tengo una tabla que está manejando o que utiliza para referenciar los equipos y los jugadores que pertenecen a esos equipos, y yo hago una tabla que lleve las llaves foráneas de ambas tablas de equipo y jugador, ¿listo? Yo debo transportar las llaves, ¿listo? Como hacíamos el modelo relacional, ¿listo? Entonces estas llaves foráneas están llegando a la otra tabla para así hacer un movimiento de llaves. Listo. Al crear muchas tablas relacionadas entre sí, es conveniente elegir un patrón de nomenclatura. O sea, lo que yo les digo, pueden llamar PK, FK, CK, dependiendo de la restricción que están haciendo. La clave externa foránea o ajena o foreign key es una columna o varias columnas que sirven para señalar cuál es la llave principal de la otra tabla. Las columnas o columnas señaladas como llaves foráneas solo podrán tener valores que ya existan en la clave primaria de la otra tabla padre. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el ejemplo. Tenemos la tabla ingreso que manejamos en el ejemplo anterior. La tenemos definida con los siguientes campos: matrícula, fecha de llegada, hora de llegada, fecha de salida y hora de salida, donde los tres primeros, matrícula, fecha y hora de llegada, sirven como una llave primaria compuesta. Vamos a hacer una llave o una tabla que se llama reporte de ingreso diario, donde va a tener un número serial que actúe como llave primaria, que ya está definida acá. Va a tener los campos que son foráneos. Entonces, si yo tengo un campo que es primario, cuando vaya como foráneo lo muevo. ¿Listo? Lo mismo sucede si yo tengo 2 o 3 o 4 campos definidos como primarios. ¿Listo? Significa que yo debo trasladarlos todos al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, por eso creo matrícula, fecha de llegada, hora de llegada. Chicos, una recomendación importante, y lo vi en los parciales, es que cuando ustedes están haciendo en el modelo relacional, especialmente el textual, ustedes no me hacen traslado de llaves. ¿Qué me refiero? Ustedes me abren o me colocan el nombre de la tabla, me colocan un paréntesis, dentro me lo dejan vacío y luego me cierran paréntesis y ahí se identifican llave primaria si foráneas. Yo le digo, espere un momentico. Los campos que usted me está enunciando, que son primarios o foráneos, tienen que venir acá. Por ese motivo yo creo estos campos que son primarios, que hacen parte de una llave primaria, los tengo que llevar los tres junticos a la tabla de reporte de ingreso diario, porque todos junticos forman la llave primaria. Entonces todos junticos van a formar también la llave foránea.
Entonces, primaria y foránea siempre tienen que ser iguales en la definición que estamos haciendo. Yo no puedo decir, solamente mando matrícula. No. Tiene que mandar fecha y hora de llegada. Por eso están aquí y con la misma definición. ¿A qué me refiero? Si estamos hablando de un varchar 6, debe bajar como un varchar 6. Si hablamos de date, bajamos también date. Si hacemos time, lo mismo con time. En este caso no estamos incluyendo, en este caso las foráneas pueden permitir tener valores nulos. ¿Listo? Valores nulos. Porque todo depende en el momento en que lo estamos haciendo o si vamos a hacer alguna función o procedimiento. ¿Listo? Además de eso está la tarifa del día y está el valor cobrado total, que son un decimal o tipos de datos decimal de 10 dígitos, con uno de ellos siendo la parte decimal. Lo siguiente que sigue es el constraint de PK reporte. ¿Listo? PK, porque le estamos diciendo que es una llave primaria, el tipo de dato que es primary key, y entre paréntesis colocamos el campo que dentro de la tabla reporte ingreso día estamos definiendo como llave primaria. Entonces vamos a ejecutar esta. Vamos a ejecutarla. Me he olvidado colocarle la coma. Listo. Perdón. Vamos a mirar aquí. Listo, solita acá. Y la vamos a ejecutar y miramos que no nos falte nada. Listo. Ya está ejecutada. Ahora miremos la siguiente. Reporte diario. Tenemos todos los comas. Tenemos nuestro semicolon. Listo. Y vamos a ejecutarla. Listo. Entonces, para yo crear llaves foráneas, tengo que haber ya creado la tabla de ingreso, que es la tabla padre, con la definición de su llave primaria, y además de eso haber creado nuestra tabla hija que tenga los campos que van a ser foráneos. Entonces las voy a colocar aquí. FK. Esos son los campos que van a pertenecer a la FK. ¿Listo? Ustedes de vez en cuando revisan que en los modelos dice FK1, FK2, FK3. En este caso, como se los está mandando una misma tabla, y si hubiera más tablas que le están enviando información, por ejemplo, si hubiera otro campo aquí abajo que se llame, por ejemplo, datos del cliente, ¿sí? O estacionamiento, número de estacionamiento o algo así por el estilo, entonces todas estas serían FK1 y la nueva sería FK2. ¿Por qué? Porque todas estas tres columnas están formando una llave primaria. ¿Listo? En la tabla padre, como tal, forman una llave foránea en la tabla hija. ¿Listo? Ahora vamos a mirar cómo sería la sintaxis para hacer una alteración de tabla para agregar el campo foráneo, o para decirle, mire, estos tres campos que usted tiene acá, esas tres informaciones que usted va a guardar ahí, son un campo foráneo. Tenemos la instrucción alter table, que la vamos a ver un poquitico aquí, chiquito. El alter table nos permite alterar tabla. Vamos a colocar el nombre de la tabla que vamos a alterar. Vamos a agregar un constraint. Entonces, ¿qué tabla vamos a modificar? Vamos a modificar la tabla donde están los campos que son foráneos. Eso significa que vamos a modificar el reporte de ingreso diario. Vamos a agregar un constraint. Agregar un constraint, lo único que le estoy diciendo, mira, estoy agregando una restricción. Entonces voy a decirle, aquí va a ir FK, listo. Y le voy a decir que este es ingreso, guión de piso y reporte. ¿Listo? Van a identificarlo. Foreign key, entonces aquí van a ir los nombres de las columnas. ¿Listo? Y lo vamos a colocar en esa misma posición que están aquí. ¿Listo? Entonces matrícula, fecha de llegada, hora de llegada, porque así es como los está enviando y así los voy a referenciar. ¿Listo? Entonces están en ese mismo orden. Voy a bajarlo para que se vea bien. ¿Listo? Entonces, foreign key, ¿qué es lo que está hablando?
foreign key nos dice cómo se llaman los campos dentro de la tabla reporte ingreso diario. Como yo no les cambié los nombres, entonces los puse igual. ¿Qué sucede si yo les hubiera cambiado los nombres? Por ejemplo, hubiera tenido FK Kim, una FK Kim y otra FK. Significa que cada uno de estos valores tendrían que ir con una FK, FK y FK. ¿Qué me interesa a mí? Por lo pronto que ustedes digan cuál de esas dos formas le funciona mejor, o no cambiarles el nombre o cambiarles el nombre. ¿Listo? ¿Qué sucede si usted no les cambia el nombre? Que puede ser que, por ejemplo, dentro de esta tabla hubiera habido algo que se llama código y la mando a la tabla reporte, y aquí también hubiera habido ya un código. Dentro de una misma tabla no pueden tener el mismo nombre dos campos. Entonces tiene que especificarse de forma obligatoria un nombre nuevo para esa columna foránea que va a llegar. ¿Listo? Entonces es dependiendo a usted cómo le queda más fácil hacer toda esta comprensión de la creación de las llaves foráneas. Si le cambia el nombre, tenga en cuenta que aquí en esta donde dice foreign key y estamos referenciando a través de un paréntesis, tiene que ir los campos que son foráneos, esos que están dentro de la tabla. Listo, voy a colocarla aquí dentro de la tabla reporte ingreso diario. Listo, reporte ingreso diario. Vamos a colocarlo mejor aquí arriba. Listo. ¿Listo? Va. Ahora, ¿qué va en reference? En reference va aquella tabla y aquellos campos que son primarios en la tabla padre. ¿Listo? Es quien nos está mandando esta información. Entonces, pues nosotros tomamos también los valores. ¿Listo? Y los vamos a trasladar aquí. ¿Listo? Por eso les coloco nombre de tabla y el nombre de la columna, que es PK. En este caso nosotros tenemos tres columnas que forman que identifican de forma única a una tabla. ¿Listo? Entonces esto es quien está enviando la llave primaria a la tabla débil. Sí, débil, o la tabla dependiente. ¿Listo? ¿Y cómo se llama esa tabla? Se llama ingreso. ¿Listo? Entonces repasemos. Alteramos la tabla donde están almacenadas las llaves foráneas, agregamos un constraint, le colocamos el nombre que queremos, pero siempre por favor definan un estándar, en este caso FK, y el nombre puede ser en una combinación de ambas tablas que se están relacionando, o un nombre independiente. Por ejemplo, cuando un cliente compra uno o muchos productos y un producto puede ser comprado por uno o muchos clientes, podríamos tener una tabla que se llama compra. ¿Listo? Luego viene foreign key, que significa que nosotros estamos identificando que dentro de la tabla reporte ingreso diario hay unos campos que son foráneos y los tenemos que colocar todos dentro de paréntesis. ¿Listo? Como estamos mandando una llave primaria que es compuesta, mandamos los tres campos en grupo. ¿Listo? No podemos hacer tres alter tables para llaves primarias. ¿Listo? Siempre entienden una cosa. En una tabla solamente puede haber una llave primaria, pero esta llave primaria puede estar compuesta por varias columnas. Ahora, cuando yo ahorita creé la tabla, lo creé sin estos FKs. ¿Listo? Pero recuerden lo que les dije. Esos nombres es si ustedes les cambian el nombre en esta parte de la definición. ¿Listo? Lo pueden hacer dependiendo de ustedes cómo se ajusten o qué datos ya tengan dentro de la tabla. ¿Listo? Luego viene el reference, es quien está enviando la información de la llave primaria como foránea a la tabla que estamos alterando. En este caso es ingreso, y de la misma forma como colocamos los campos, debe estar de la misma forma aquí en la parte inferior.
porque le estamos diciendo, mire, usted está enviando matrícula, y matrícula está compaginada acá. Fecha de llegada está con una fecha, hora de llegada está con una hora. ¿Listo? Luego viene on delete restrict, que significa que vamos a limitar el borrado. Eso significa vaya y borre primero a mis hijitos y luego venga a borrar al padre. Y en update cascade significa que si usted actualiza a un padre, va a actualizar como tal a todos los registros o todos los valores que son dependientes del padre. Entonces vamos a ejecutar y la alteración se ejecutó muy bien. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver con una llave primaria sencilla. Listo, en este ejemplo que tenemos en pantalla es de la actividad de academia que está dentro del DML. Entonces tenemos la creación de la tabla curso, tenemos una definición de curso de varchar 5, el nombre del curso es un varchar de 50 que no permite nulos, y la descripción del curso es un tipo de dato text, significa que no hay límite en los caracteres que podamos ingresar. Listo, definimos el constraint de llave primaria que es pk curso y definimos un primary key, que significa que dentro de este paréntesis estamos identificando un campo que es primario dentro de los que está definidos dentro de la llave o dentro de la tabla curso. ¿Listo? Luego está la creación de la tabla alumno, que tiene ID alu, que tiene un varchar de 15, está el nombre, apellido, teléfono, email, dirección. ¿Listo? Que son varchares, pero además de eso tenemos la llave foránea de curso, que tiene la misma definición. Entonces si lo dice varchar 5, significa que aquí arriba debe estar varchar 5, efectivamente. Y aquí ya lo identificamos que es la llave foránea que está enviando la tabla curso. Definimos el constraint de llave primaria de la tabla alumno. Mire que ahora pues, también se puede implementar el guión de piso. Y le decimos que es un primary key y es identifica que es el ID del alumno. Ahora, siempre que nosotros estemos haciendo una llave foránea, el campo que es foráneo siempre se tiene que crear en la tabla que es hija. Nosotros no podemos decir, mire, eso, usted adivínela. No, siempre tiene que ir dentro de la definición. ¿Cómo sería el alter table? ¿Listo? Entonces, altere la tabla, agregue un constraint entre FK, entre la tabla curso y alumno, establezca que el tipo de constraint va a ser una llave foránea y entre paréntesis coloque el campo que es foráneo dentro de la tabla curso, perdón, alumno. ¿Listo? Entonces aquí le colocamos cómo se llama el campo foráneo dentro de la tabla alumno. ¿Por qué? Porque esa es la que estamos modificando y esa fue la que creamos acá. ¿Listo? Miren ahí que yo le cambié el nombre. Entonces FK código curso. Listo, va referenciado de dónde. Entonces es la tabla y el campo que envían la llave primaria como foráneo a alumno. ¿Listo? Entonces, ¿quién nos está mandando la información? A la tabla curso. ¿Y cuál es el campo primario? Entonces, código curso. Ya tenemos que restringe el borrado y permite una actualización en cascada. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros creamos alumno, listo, entonces ya tenemos la tabla creada de alumno. Y ahora, por ejemplo, vamos a ver qué sucede, que yo estoy referenciando la tabla curso dentro de mi reference y lo voy a ejecutar. Me dice, no existe la relación curso. ¿Listo? Ahora hagamos un ensayo. Si aquí nosotros, ahora sí creamos la tabla curso y le hacemos la ejecución al alter table, ya nos la va a alterar y sí nos va a permitir encontrar esa tabla curso a la que estamos referenciando. ¿Listo? De lo contrario, no nos va a permitir hacer una alteración de llave foránea dentro de la tabla alumno para referenciar a la tabla curso. ¿Listo? Siempre, por eso yo les decía, siempre vamos a crear las tablas de fuertes a débiles. Es muy importante nosotros tener claro que para hacer una llave foránea tenemos que tener los elementos que estamos referenciando y las columnas a las que estamos llamando foráneas y llaves primarias. En este caso, llave primaria, código de curso, y llave foránea, el FK, código de curso. Ahora vamos a pasar a la siguiente restricción.
voy a copiar y voy a pegar en el Scratchpad la tabla para yo tener presente los nombres de las columnas, y vamos a realizar la siguiente restricción que se llama Unique. Listo, voy a bajar todo esto para solamente dejar el Unique en pantalla. Listo. Entonces, se puede utilizar la restricción Unique para asegurarse de que no hay valores duplicados en las columnas específicas que no participan en la llave principal o la llave primaria. Aunque tanto la restricción Unique y una restricción Primary Key cumplen ciertos elementos comunes, siempre hay que utilizar la restricción Unique en vez de un Primary Key cuando hayan singularidades o hayan elementos que yo quiera asegurar que sean únicos, pero que no estén o no sean de importancia para dentro del sistema. O sea, no se puede decir que un email vaya a ser o tenga la misma importancia que un documento de identidad. ¿Listo? Múltiples restricciones Unique se pueden definir en una tabla, mientras que solamente una restricción Primary Key se puede definir. También, a diferencia de las restricciones Primary Key, el Unique permite el valor nulo. Eso significa que si yo no ingreso un email, que es la modificación que vamos a hacer ahorita, entonces no me va a rebotar un error, a comparación del que sí me va a botar un error cuando yo intente ingresar un valor nulo dentro de una llave primaria. ¿Listo? Entonces el nulo es permitido. Entonces tenemos la alteración. Entonces alteramos la tabla y el nombre de la tabla. Entonces en este caso vamos a decirle que vamos a alterar la tabla alumno. Listo. Le vamos a agregar un constraint. Siempre les aconsejo colocar UQ para siempre tener claro que estamos haciendo unique. Listo. Ahí le voy a colocar el campo que está dentro de la tabla alumno, al cual yo le voy a aplicar la restricción de unique. En este caso el email del alumno. ¿Listo? Este es un estándar que yo manejo, aunque eso es muy variable, pero siempre es importante crear un estilo de programación, un estilo de diseño de bases de datos. ¿Listo? Luego identificamos el tipo del constraint, que es unique. Eso significa que todos los valores que estén dentro de esa columna deben ser únicos. ¿Listo? Y entre paréntesis va la columna que está dentro de la tabla que yo quiero que almacene valores que sean únicos. O limitar, por ejemplo, restringir el ingreso de valores duplicados. Es una forma de decirlo también. ¿Listo? Y ejecutamos. Entonces ya hicimos una alteración de la tabla. Entonces, por ejemplo, si yo le doy a actualizar, refresh, me va a salir que la tabla alumno me va a decir que tiene las siguientes columnas. Listo. Entonces ahí están las columnas que ya están creadas y los siguientes constraints. Entonces está el de FK, el curso alumno, que está este que definimos a través de un alter table, está el de llave primaria, que es este primary key, y además de esto está el de check. ¿Listo? Entonces los va identificando con un icono independiente. ¿Listo? El de unique. Listo. Ahora vamos a hacer la restricción check. Para esto vamos a utilizar la tabla de productos que habíamos revisado en la parte superior. ¿Listo? Y vamos a utilizar el campo precio. Ahora voy a agregar el campo o la restricción de llave primaria. Listo, ya la tenemos como tal definida. Listo, vamos a ejecutarla. Ahora, vamos a realizar un check. ¿Y un check qué es? Es una restricción que nos asegura que todos los valores de una columna cumplan con ciertas condiciones. ¿Listo? Yo puedo tener definidos varios checks sobre una misma columna o sobre varias columnas de una misma tabla. Es una restricción de comprobación, es el tipo de restricción más genérico, es como si estuviéramos trabajando ifs en programación.
se le permite especificar que el valor de una determinada columna debe satisfacer una expresión booleana. Esto significa que debe ser un valor de verdad, verdadero o falso. ¿Listo? La sintaxis sería: altere la tabla, el nombre de la tabla, agregue un constraint. Listo, lo mismo, aquí estamos agregando, este add significa agregar un constraint. Listo, le colocamos CK, que significa que vamos a hacer un constraint de check. Identificamos el check como tal, el tipo, y entre paréntesis tiene que ir la condición. Estas condiciones, recuerden que vamos a tener un operador y los operando a cada lado de ese operador. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a decir que vamos a alterar la tabla productos, y vamos a decirle que vamos a chequear, vamos a hacer un check sobre la columna precio. ¿Listo? Voy a colocarle precio 1 por si hacemos más de una, o podemos hacerla solamente en una sola check, si hagamos en una sola check. Listo. Entonces, por ejemplo, puedo decirle que los precios, el precio debe ser mayor a 0, ¿sí? Podría decir que es mayor a 0. Y le puedo decir que este precio no permita nulos. ¿Listo? Entonces, o me ingresa un valor que sea superior a 0 y además de eso no me permita el ingreso de valores nulos. ¿Listo? Entonces nosotros podemos definir un tipo de check o definir una condición. Vamos a ejecutar y ya está la condición. Otras condiciones que se podrían hacer es, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una tabla que hable acerca de proyectos, podemos definir que altere la tabla proyecto, agregue un constraint que se llame CK validación de fechas y chequee que la fecha de terminación del proyecto debe ser mayor a la fecha de inicio del proyecto. Eso es un elemento obvio. ¿Listo? O que la fecha de terminación sea nula. O sea, nosotros podemos validar varios elementos de validación de fecha utilizando una sola restricción. Mira que aquí estamos validando fecha de terminación. ¿Listo? Estamos validando sobre este campo. Además, otros tipos de condiciones pueden ser alter table calificación, agrega un constraint que se llama validación calificación y chequee que la nota final debe ser mayor e igual a 0 y la nota final sea menor o igual a 5. Ahí se puede utilizar un operador que es between. El operador between maneja lo que son intervalos y esos son intervalos cerrados. Entonces tenemos between, que habla sobre entre 0 y 5. Tenemos una definición que son decimales, entonces podemos colocar los correspondientes decimales. ¿Listo? Entonces le va a decir que la nota final esté y debe estar entre 0 y 5. ¿Listo? Recuerden que cuando nosotros hablamos de los operadores, estamos mirando en este caso, vamos a sacarla aquí. Decimos que nota final debe estar entre 0 y 5 y si le coloco un not, le estoy diciendo que esta nota no puede estar dentro o no va a estar dentro de estos valores. Entonces va a mirar todo lo que sea menor que 0 y mayor que 5 sin tomar los valores. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si nosotros los dejamos como está aquí, significa que yo puedo colocar notas de 0 y puedo colocar notas de 5. Si le coloco un not, no puedo tomar valores que estén a partir de 0 ni a partir de 5. ¿Listo? Eso significa que yo no puedo, si tengo evaluando eso, yo no puedo colocar un 0 porque debe ser valores que sean menores que 0 y mayores que 5. ¿Listo? Entonces vamos a traducir cómo sería eso en operadores relacionales.
Entonces yo siempre lo que les digo, los operadores relacionales utilícenlo cuando tienen un intervalo abierto y otro cerrado, ¿listo? Cuando ya estemos trabajando intervalos, ya sea completamente abiertos o completamente cerrados. Completamente abiertos, ¿a qué me refiero? Como este, que está, solamente estamos restringiendo una parte, el resto está abierto y no es mayor o igual, ¿listo? Entonces, por ejemplo, not between es un intervalo que dice, era con este valor, listo. Entonces, not between se traduce a que la nota final es menor que 0.0 y la nota final es mayor que 5. ¿Listo? Esto dentro de paréntesis. ¿Listo? Ahora, miren que miren que hay un operador, ¿listo? Que es el de menor, que está haciendo como esta sección, tiene operandos a cada lado, ¿listo? Esta nota final va a ir evaluando cada elemento que estemos insertando dentro de nuestra tabla, ¿listo? Y esta nota final también va a ir evaluando cada elemento de la tabla, ¿listo? Ahora, muy importante este AND. Y la pregunta es que va un AND o un OR, ¿listo? Entonces yo les planteo la pregunta, al mismo tiempo que un valor puede ser menor que 0, ¿puede ser al mismo tiempo mayor que 0? No. Entonces, todo lo que sea usualmente con NOT va de forma inversa a lo que sería en un operador relacional. ¿Listo? Entonces yo aquí estoy negando, significa que aquí debe ir un OR, porque o toma un valor que sea menor que 0 o va a tomar un valor que sea mayor que 0, pero no lo puede hacer al mismo tiempo. ¿Listo? Ahora, si estos valores no tuvieran este not between, significa que le estamos diciendo que la nota debe estar entre 0 y 5. Eso significa que nosotros le estamos diciendo, mire, esta nota debe ser mayor o igual que 0, y ahí sí podemos colocar un intervalo cerrado o asegurarnos que tenemos un rango, listo, y decirle que esta nota final debe ser menor e igual que 5, listo. Ahora, ¿cuándo no se puede utilizar el between? Cuando nosotros tenemos elementos, por ejemplo, como estos. Listos, estos serían los casos donde no operarían el between. Entonces, por ejemplo, donde la nota final es mayor o igual que 0 y la nota final es menor que 5. Eso significa que no estamos manejando con un entre, que sería un between, que habla de, o hablamos completamente de intervalos abiertos, como en este caso, ¿listo? O hablamos de intervalos completamente cerrados con mayor igual y menor igual, ¿listo? Entonces siempre es importante tener en cuenta eso. O donde la nota es mayor que 0, ¿listo? Pero esta nota final, ¿listo?, es menor o igual que 5. Tampoco opera el entre. ¿Por qué? Porque no está incluyendo el 0 y aquí no está incluyendo el 5. Entonces no son intervalos que realmente están incluyendo todos los valores que yo deseo. Ahora, nota final habla de qué? De que sea menor o igual que 0 y que la nota final sea mayor o igual que 5. Entonces se nos presenta de nuevo el problema que aquí tiene que ser es OR. ¿Listo? Ahora, nota final sea menor que 0 sin incluirlo, o puede tomar el valor de que la nota final es mayor o igual que 5. ¿Listo? Pero esos son valores en los que no operan el between. Otro ejemplo de la utilización de check es, por ejemplo, altere la tabla productos, no es la misma que estamos trabajando en el ejemplo, es otra, y agregue el constraint de también validación de fechas. Podemos colocarle aquí de productos, que chequee
primero que la fecha de manufactura es menor o igual a la fecha de compra, listo, y entre paréntesis coloco para que se asegure de que haga ese elemento primero en la verificación de nuestro constraint, listo, que la fecha de compra esté entre la fecha de manufactura y fecha de vencimiento y que la fecha de manufactura sea menor a la fecha de vencimiento. Entonces estamos haciendo una validación de fechas que permita controlar todos estos valores que tenga la tabla de productos. Entonces voy a mostrarles cómo sería esta tabla de productos. Listo. Tenemos el constraint. Vamos a ver si podemos colocarla aquí en la parte inferior. Entonces tenemos el código, que es un varchar, tenemos la descripción, tenemos la fecha en la manufactura, fecha de compra, fecha de vencimiento y un constraint de llave primaria. Listo, y ese sería nuestro check, que valide que la fecha de manufactura es menor o igual a la fecha de compra, que la fecha de compra esté dentro de la fecha de manufactura y la fecha de vencimiento. Listo, y que la fecha de manufactura sea menor a la fecha de vencimiento. Entonces son validaciones que nosotros podemos estar haciendo dentro de lo que son nuestros constraints de chequeo en los sistemas gestores de base de datos. Otro tipo de restricción es la enumeración de valores. En este caso, para enumerar valores utilizamos el operador in. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Altere la tabla de excursión y agregue un constraint que se llame seca excursión, donde chequee que los días de la semana de estas excursiones solamente pueden ser viernes, sábados y domingos. Entonces estamos haciendo una enumeración de elementos. Eso significa que el día de la semana va a verificar que esté dentro de este paréntesis, o sea, día de la semana viernes, día de la semana es sábado o día de la semana es domingo. ¿Listo? Aquí siempre utilizamos en la mente, siempre estamos utilizando un OR y vamos a mirar cómo se vería si lo hacemos a través de elementos relacionales o operadores relacionales. Entonces, esta restricción check que tenemos dentro del paréntesis equivale a decir que el día de la semana sea igual a viernes, or que el día de la semana sea igual a sábado, or que el día de la semana sea igual a domingo. Si nosotros colocáramos un not in, le estamos diciendo que no esté dentro de viernes y sábado y domingo. ¿Listo? Entonces estamos diciendo que el día de la semana tiene que ser diferente a viernes y que el día de la semana tiene que ser diferente a sábado y que el día de la semana debe ser diferente a domingo. Ahora vamos para mirar el alter table. Esta instrucción nos permite modificar las características de una tabla. Por ejemplo, para definir restricciones de ya sea llave primaria o foránea, o añadir columnas o eliminarlas o modificarlas también. ¿Listo? Entonces vamos a ver los diferentes tipos de alter table que nos ofrece Postgres. La primera nos permite establecer el dueño de la tabla. Esta forma cambia el propietario de la tabla al usuario especificado. Entonces vamos a crear un usuario. Listo. Entonces voy a venir aquí a Login y a Group Roles para decirle crear login. Listo. Va a hacerle usuario, también en minúscula y sin espacios. Va a decir la definición. Los privilegios, perdón, si puede loguearse, vamos a decirle que es un superusuario y vamos a decirle salvar. ¿Listo? Ahora, estas tablas, como yo inicié con el usuario Postgres, significa que el dueño es Postgres. ¿Listo? Entonces voy a decirle altere la tabla, alter table, el nombre de la tabla que yo quiero alterar, por ejemplo, alumno, que es una de las tablas que hemos creado en este video, y le voy a decir que me cambie el owner, o sea, el dueño, a un nuevo usuario. ¿Listo? Y yo creé este usuario que se llama user bits, user -bits, y lo voy a ejecutar.
Eso significa que ahora ya todas las tablas que yo he venido creando las puedo cambiar a un usuario nuevo, donde le voy a establecer que ese usuario va a poder realizar cambios, ¿sí?, sobre esa tabla. Usualmente el ingreso a plataforma por ese usuario se realiza a través del CMD o la consola de Postgres. Ahora vamos a renombrar la tabla. La forma rename cambia el nombre de la tabla y no hay efectos sobre los datos almacenados. Vamos a cambiar la tabla alumno a un nombre de estudiante. Entonces le vamos a decir alter table, el nombre de la tabla actual que tiene, entonces sería alumno, y vamos a decirle que cambie el nombre a rename to el nuevo valor o un nuevo nombre que va a tener la tabla, entonces en este caso estudiante, punto y coma, y lo ejecutamos. Entonces podemos darle aquí refrescar y vamos a revisar y ya está, estudiante. Este alter table nos permite agregar una columna a una tabla existente. Entonces vamos a hacer un alter table que nos permite agregar una columna a la tabla curso. Listo, le vamos a decir agregue con ese comando add y luego le decimos que queremos agregar, en este caso que sea columna. Vamos a agregar una columna que se llame créditos. Listo, créditos totales de todo el curso y vamos a decirle que es de tipo de dato entero 2 y vamos a ejecutar y podemos darle aquí refrescar y aquí están los créditos totales. La forma rename cambia el nombre de una columna individual de la tabla. No hay efectos sobre los datos almacenados. Entonces, con esta instrucción podemos cambiar el nombre de una columna hacia otro valor. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Alter table. Vamos a modificar una columna que está dentro de la tabla curso. Vamos a decirle que queremos hacer un rename column, queremos renombrar una columna. Vamos a colocar el nombre antiguo, entonces voy a decir que ese es créditos totales, no me gusta el nombre, y lo voy a pasar a un nuevo nombre de la columna, entonces voy a decirle que son créditos del curso, y lo voy a ejecutar. Ahora lo voy a venir acá, le digo refresh y aquí ya está, créditos del curso. Esta forma cambia el tipo de una columna de una tabla. Los índices y restricciones simples involucrando la columna serán automáticamente convertidos para usar el nuevo tipo a reanalizar las expresiones provistas originalmente. Traduciendo, eso significa que vamos a modificar las columnas o el tipo de columna o el tipo de dato de una tabla. ¿Listo? Entonces, al cambiar ese tipo de dato en una columna, eso significa que todos los elementos dependientes se van a actualizar. ¿Listo? Entonces, vamos a alterar. Habíamos definido que el crédito curso era un entero 2. Vamos a definirlo como un entero 4. Entonces, alter table o un varchar podemos tenerlo también. Entonces, vamos a mirar que me decido. Allá en minúscula. Curso. Vamos a alterar la columna. Mire que hemos cambiado antes rename column. Podemos hacer también alterar columnas o add constraints, ¿sí? Entonces, alterar la columna ya estamos hablando de que estamos modificando la estructura. Entonces estamos aquí en crédito, listo.
del curso, que es con el nuevo nombre que le colocamos, le vamos a decir que a partir de ahora va a ser un type que va a manejar un tipo de datos, pongámoslo decimal, que solamente pueda manejar 2 caracteres, ¿listo? O 2 dígitos, perdón. Y vamos a ejecutarlo. ¿Listo? Ya quedó alterada la columna. Listo. Ahora vamos a crear una columna, listo, que se llame fecha de nacimiento del alumno para poder hacer el ejemplo que vamos a hacer a continuación. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra columna de fecha de nacimiento del alumno, que es tipo date, y ahora vamos a utilizar el drop column, que esta forma o esta instrucción permite eliminar una columna de una tabla. ¿Listo? Las restricciones involucradas con la columna serán también automáticamente eliminadas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que la fecha de nacimiento debe comenzar o tiene que tener sobre esta fecha o estas edades. ¿Listo? Por ejemplo, si nuestros alumnos están dentro de un periodo de edad, entonces podemos definir restricciones sobre ellas. ¿Listo? Entonces, tan pronto como nosotros eliminemos el campo, entonces todas las restricciones de check, de unique, van a ser borradas. ¿Listo? Entonces dice altere la tabla estudiante, listo, y borre la columna y colocamos el nombre de la columna que queremos borrar, en este caso FNA-ALU, y vamos a ejecutar. Listo. Si le damos aquí refresh, podemos ver que la columna ya no está. Ahora vamos a ver qué implica el default. Entonces la restricción default se utiliza para establecer un valor por defecto a una columna. Si no se especifica un valor al insertar una fila, entonces se pondrá por defecto el default que tenga cada columna. Entonces vamos nosotros a definir un default. Vamos a utilizar la columna estudiante y vamos a definir que el nombre de la columna, vamos mejor a curso, sí, vamos mejor a curso, que el nombre de la columna es créditos del curso. Listo, y vamos a definir el valor. Como estamos hablando aquí de números, vamos a colocarle, por ejemplo, que coloque 10 créditos, ¿sí? O, por ejemplo, si nosotros hubiéramos definido o vamos a definir un default sobre un valor que es fecha o un valor que es, por ejemplo, carácter, entonces utilizamos las comillas para definir el valor que va ahí dependiendo de lo que nosotros estamos definiendo como default. ¿Listo? Si estamos operando sobre valores numéricos o sobre valores de caracteres. Por ejemplo, todo lo que es dirección, por ejemplo, si no se conoce la dirección, entonces colocar la palabra o las frases no se conoce dirección entre comillas. ¿Listo? Entonces, siempre tenga en cuenta que el tipo de dato de la columna a la que estamos alterando nos va a dictar qué tipo de valor es que tenemos que colocar en el set default. Entonces, como aquí es un decimal, yo voy a colocar un número. ¿Listo? Entonces dije que yo que podía tener 2 dígitos y los definí sin decimales. ¿Listo? Recordemos que nosotros podemos hacer una definición. Entonces yo ese número lo definí sin decimales, o sea, solamente va a almacenar la parte entera de ese número. Listo, entonces voy a ejecutarlo. Ahora, también nosotros podemos quitarle el default. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le quitamos el default? Entonces, una palabra muy básica dentro de lo que es la programación es el set, que habla de la asignación. ¿Listo? Entonces estamos aquí asignando un default, que en este caso es el número 10, para 10 créditos. Aquí le estoy diciendo, mire, bórreme ese default. Entonces, con el set establecemos, con el drop eliminamos. ¿Listo? Con la sintaxis que está en la pantalla podemos definir si un campo permite o no permite nulos. Usualmente eso lo hacemos dentro de las creaciones de las tablas. Por ejemplo acá, set
podemos establecer aquí que no va a permitir nulos, y cuando no traen esos valores significa que por defecto va a permitir nulos, o es como si colocáramos la palabra reservada null acá. ¿Listo? Null. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para establecer que una columna no permita valores nulos? O sea, que siempre se le tenga que ingresar valores. Entonces voy a definir que la tabla curso, el nombre de la columna sea el créditos de curso. Listo. Y me va a establecer que no permita nulos. O sea, siempre tiene que ingresar un valor. Esto es como cuando uno está llenando un formulario de internet y aparece un asterisco y le dicen esto es un campo obligatorio. Esto es lo mismo. Estamos diciendo que el crédito curso es un campo obligatorio que debe llenar. ¿Listo? Ahora, para borrarlo, entonces hacemos ¿qué? Alter table, la tabla curso. Decimos que queremos borrar el establecimiento de ese campo obligatorio, y le que decimos a partir de ahora usted puede permitir nulos o la ausencia del valor. ¿Listo? Y le vamos a dar ejecutar, y ahí está el ejemplo de alter table para establecimiento y el borrado de el not null. Ahora en pantalla vemos la creación de una tabla llamada empleados. Esta tabla la teníamos en uno de los ejemplos iniciales, pero no la habíamos ejecutado. Vamos a crear esta tabla, pero como vemos no tiene una llave primaria. Nosotros podemos agregar llaves primarias a través de un alter table. Por ejemplo, la creamos y decimos, ay, se nos olvidó crear la llave primaria, vamos a crearla, la podemos hacer a través de un alter table. Listo, entonces alteramos la tabla empleados, le decimos pk y le colocamos el nombre al constraint, en este caso le voy a colocar empleados también, inclusive le podemos colocar un guión de piso. Listo, e identificamos el nombre de la columna que está dentro de la tabla empleados, en este caso el documento. Listo, y vamos a ejecutar todo. Entonces, empleados, y ahora vamos a crear el constraint de llave primaria y lo vamos a agregar, por eso trae este add. Entonces, continuando con el ejemplo en pantalla, podemos hacer también un borrado de constraint, donde decimos que altere la tabla empleados, y le vamos a decir drop constraint, o sea, borre la restricción, y le colocamos el nombre del constraint. En este caso, este nombre que está aquí, podemos utilizarlo para borrar esa restricción y la ejecutamos. Entonces vamos a mirar, vamos a actualizar las tablas primero para que veamos el movimiento de las tablas. Estamos aquí empleados, tenemos aquí los constraints, tenemos el de pk empleado. Cuando yo le doy ejecutar y actualizo los constraints, ya se va a desaparecer. Entonces mire que ya no me sale el elemento para expandir, listo, la sección. Nosotros luego podemos definir, por ejemplo, si queremos otro campo que esté asociado, por ejemplo, el nombre del empleado. Eso no es casi lógico, pero para hacer la prueba, entonces podemos definir también campos compuestos. Listo, y si le actualizamos ya los constraints, ya nos sale el indicador que hay para expandir elementos, y ahí ya está el pk empleado. Entonces podemos también eliminar constraints, pero tenemos que tener en cuenta estos nombres que ustedes deben colocarlos a las tablas, perdón, a las restricciones. Todos los constraints que realicen siempre tienen que llevar un nombre. Yo siempre les he dicho y les he hecho casi que en broma que lo pueden llamar Pepito Pérez, pero que tenga el PK, el FK, el UQ o el CK, y sea de un nombre que esté relacionado con la tabla o lo que están haciendo. En pantalla vemos la sintaxis drop table. El drop table, seguida por el nombre de la tabla, permite eliminar la relación en cuestión. ¿Listo? Al borrar una tabla desaparecen todos los datos, cualquier vista o sinónimo referente a la tabla seguirá existiendo, pero ya no funcionarán, conviene eliminarlos.
todas las transacciones son aceptadas, o sea, cuando estemos hablando del commit o el rollback, eso es propiamente de motores. Solamente es posible realizar esta operación si se es propietario de la tabla o se posee el privilegio. En este caso estamos en Postgres, una conexión en Postgres, entonces Postgres es un superusuario y es el administrador. El borrado de una tabla, como ya habíamos visto, tenemos dos instrucciones, tenemos el drop table y el nombre de la tabla, y además de eso tenemos el drop table if exists, un nombre de la tabla. ¿Cuál es la diferencia? Entonces vamos a mirar, dentro de este conjunto de datos yo no tengo nada que se llame departamento, ¿listo? Entonces vamos a colocarlo en ambas. Si yo le digo drop table departamento, me sale un error, ¿listo? Si le digo drop table if exists, me sale notice, pero me va a decir que la sintaxis retornó de forma exitosa. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Es que el drop table, cuando retorna un error, interrumpe la ejecución del script, ¿listo? Pero si nosotros utilizamos el if exists, significa que no nos va a interrumpir la ejecución, él va a seguir ejecutando las demás líneas, ¿listo? Entonces, para terminar este video de DDL, vamos a mirar un script que ustedes tienen publicados en la plataforma de Schoology, ¿listo? Entonces, esto nos permite la creación, alteración y eliminación de tablas. Está hecho en Postgres versión 2 y el PHadmin versión 4.4. ¿Listo? Entonces los scripts usualmente van siempre construidos de la siguiente forma. Primero va los drop tables, que permiten la eliminación de las relaciones de la más débil a la más fuerte. Vamos a pasar esto al Postgres para ver. Listo. Vamos a abrir una nueva conexión, Query Tool. Tengo que seleccionar el objeto. Listo, ahora sí me sale. Listo. Ok. Entonces, ¿cómo debe estar construido un script de base de datos? Lo primero que se comienza, en teoría, es la identificación del script. Quién es el que lo está haciendo, cuál es el propósito, en qué versión está realizado. Luego va cada una de las secciones. En este caso vamos a comenzar con los drop tables. Listo. Y aquí estamos diciendo, vamos a cerrar el scratchpad, que los drop tables van desde las relaciones más débiles a las más fuertes. Listo. Y el if exists previene que retorne un error en caso de que la tabla no exista, ¿sí? Dentro de lo que es el script de base de datos. Entonces comenzamos desde las tablas más débiles hacia las más fuertes, que sería curso. Ahora vamos con la creación de las tablas. ¿Listo? En este caso voy a hacer la creación de fuertes a débiles, o sea, lo contrario que se hace en la eliminación. Entonces va el nombre de la tabla, que sería curso, el tipo va a ser una tabla bajo el esquema público, y el dueño por lo pronto va a ser Postgres porque es el que está haciendo la creación. Listo, y no le voy a alterar a owner por el momento. Entonces aquí está la creación de la tabla curso. Entonces voy haciendo todo lo que implica las creaciones de las tablas. Listo, entonces lo voy separando. Listo. Y aquí comienzo a hablar de los campos que son foráneos. Entonces, por ejemplo, aquí estoy creando todas las puertas. Listo. Por ejemplo, yo aquí creé profesor, pero se me olvidó crear la llave primaria. Entonces puedo hacer un alter table de primary key sin ningún problema. Y ahí está la alteración de la tabla. ¿Listo? Y aquí ya hacemos la creación de las llave primaria. Listo, PK alumno, pero además de eso está la llave foránea de curso, que ya la vimos en un ejemplo. Y aquí está la creación y la modificación de la tabla alumno, y como que la creación de ese enlace que hay dentro de lo que es la llave foránea del código curso dentro de la tabla alumno con la tabla que lo está enviando, que es curso, con su llave primaria código de curso. Y así vamos creando todos
las tablas y las restricciones para cada uno de los elementos de la tabla. ¿Listo? Un elemento importante de definir, por ejemplo, aquí hay dos llaves foráneas que están formando la llave primaria con una fecha. Hay que recordar que cuando estemos insertando datos de tipo serial, no se insertan. ¿Listo? Dejamos que Postgres realice el incremental. ¿Listo? Luego de definir todas estas, vamos a hacer a comenzar como tal las inserciones. Lo mismo, comenzamos inserciones de fuertes a débiles. Entonces, en este caso iniciamos con profesores. ¿Listo? Vamos a cursos, vamos a asignaturas. ¿Listo? Vamos a alumnos. ¿Listo? Ahí están todos los alumnos. Vamos a examen, con una fecha de examen, ¿listo? De creación, y estamos la aplicación del examen, ¿listo? Por ejemplo, aquí estamos mirando cómo se ingresan valores booleanos, colocamos true o false, cómo hacemos la inserción de elementos decimales, ¿listo? Cómo hacemos la inserción de números, ¿listo? Cómo hacemos la inserción de valores varchar, ¿listo? Y en este caso, valores de fechas se ingresan como los varchar con comillas sencillas. Y si hubiera horas, también se ingresan de la misma forma con comillas sencillas. ¿Listo? Aquí están todos los elementos de aplicación de examen. ¿Listo? Por ejemplo, aquí también están las preguntas de ese examen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo coloco una E, entonces significa que esta E me va a señalar que aquí hay un salto. ¿Listo? ¿Listo? Entonces yo coloco una E, me va a hacer un salto de línea. ¿Listo? Esos saltos de línea se ven en consola, más no se ven en lo que es la parte gráfica de Postgres, que sería el PGAdmin. Listo, chicos, entonces yo creo que mañana les estoy publicando todo lo que implica el DML. ¿Listo?